¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. ¿Qué tal? Buen día les deseo a todos ustedes en esta serie de recitales Música por un Cambio. El día de hoy, déjenme decirles que estoy muy emocionado de que tenemos con nosotros la presencia de la maestra Laura Chávez Blanco, que de verdad es una personalidad que ustedes van a darse cuenta. Ustedes van a darse cuenta que es una persona muy agradable, una persona con mucho conocimiento, con mucho que aportar. Y así que, o sea, si no van a sacar libretita y a empezar a apuntar todo lo que van a decir, mínimo pongan mucha atención. Abran sus orejas, abran su corazón para todo esto que se va a decir en esta entrevista. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo se encuentra? Armando, muy buenos días. Pues muy agradecida por tu invitación, muy entusiasmada con este proyecto. Perfecto. Pues mire, más entusiasmado estoy yo. Estoy tan entusiasmado que hasta el cabello se me cayó del entusiasmo, ¿no? Oiga, maestra, y cuéntenos un poquito, entonces, para la gente que no tiene la fortuna de conocerla a usted y a su trabajo, cuéntenos un poquito de quién es usted. Con gusto, Armando. Bueno, yo tengo formación académica en Ingeniería Química, experiencia laboral en Ingeniería Química. Tengo una licenciatura en música con especialidad en composición y una maestría en arte contemporáneo con línea terminal en arte contemporáneo y sociedad. Estas licenciaturas son por la Universidad La Salle. Comencé mis estudios de música en la ahora Facultad de Música de la UNAM. Los concluí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la maestría en arte también la cursé en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eso es en cuanto a mi formación académica se refiere, y pues laboral también. He tenido la fortuna de siempre contar con espacios que me den oportunidad de aprender y de compartir, ¿no? Y trabajo actualmente en la Facultad de Bellas Artes de la Autónoma de Querétaro, colaboro en distintas disciplinas artísticas. La carga más fuerte es en el área de música, impartiendo materias diversas de teoría, composición, gestión cultural, no sé, todo lo propio, ¿no?, que hay en el área de música. Colaboro durante varios años he colaborado en el área de danza con elementos musicales para bailarines y optativas de canto, tanto para danza como para danza contemporánea como ballet. Colaboro también hace varios años en el área de actuación, en donde, pues curiosamente, y eso me llena de mucha satisfacción, en la currícula se haya incorporado como materia curricular, válgame la redundancia, la materia de solfeo para actores. Entonces es un trabajo muy interesante, ¿no? Llevar todo este asunto de la corporalidad, de la conciencia corporal, la rítmica, el trabajo de la voz, incorporarlo como elementos, como recursos, ¿no?, para el quehacer escénico.
Trabajo en el área de artes visuales, dando gestión cultural y seminario multidisciplinario en áreas plásticas y diseño gráfico. Eso es en cuanto a docencia se refiere. He hecho un poco de investigación. Tengo algunos trabajos, siempre con la inquietud de no siempre, con la inquietud de hace unos 10, 15 años de la corporalidad en el músico, con la idea de que música y danza no debieron de haberse separado. Y esto lo menciono porque también quisiera comentar, doy la clase de acústica, que fue la primera materia que yo impartí en la universidad, en el área de música. Los músicos llevamos la materia de acústica, de física acústica, porque pues bueno, nuestra materia prima es el sonido, debemos conocer cómo funciona como fenómeno físico y recursos, acústica arquitectónica, psicoacústica, en fin, todo lo pertinente, ¿no? Y yo todo esto, Armando, pues lo llevo a mi quehacer profesional como creadora. Encontrarán en varias de mis obras que se encuentran recursos de este tipo incorporados, ¿no? Con la intención de invitar a los intérpretes, a los ejecutantes, a salirse de esta área de pronto, pues de confort, podría yo decir, intencional o no, pero un tanto cuanto a veces estancada en, bueno, yo llego como músico, me presento en el escenario y me anclo físicamente en donde estoy, ¿no? Cuando nuestro primer instrumento es el cuerpo, entonces mis propuestas en general van en ese sentido, ¿no? En algunas de mis obras, comento, están estas propuestas donde los instrumentistas tienen que trabajar incluso la voz o desarrollar alguna cuestión coreográfica, aprovechando la fisonomía del instrumento, en fin, ¿no? Soy ecléctica, soy multi e interdisciplinaria. Me gusta escribir poesía y bueno, me gusta hacer mucha gestión cultural y pues bueno, he tenido la fortuna de sonar como compositora en varias partes del mundo, en Lugano, Suiza, en Normandía, en Grecia. Tuve la fortuna de estar presencial en Roma, justo para un concierto de las Tres Américas en el 30 aniversario de la Fundación Patricia Kinski, que paz descanse. Esto fue en el 2008 y se festejaban 30 años de esta fundación, que en ese momento tenía adscritas compositoras de 116 países. Tuve la fortuna de hacer una gira en Serbia para dar difusión a mi material. Mi instrumento es la guitarra. Acababa de publicar un libro con recopilación de 25 años de música para guitarra solista y en ensambles. Y bueno, en Sudamérica y Centroamérica he tenido la oportunidad de tocar en Ecuador. Me hicieron el favor de invitarme en el 2018 para participar en el 40 aniversario del nombramiento de Quito como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, allá llevé mi música y como intérprete, guitarrista y como poeta, ¿no? Se ha hecho en Cuba, se ha hecho en Colombia, en Argentina, en fin. He tenido la fortuna de que mi trabajo ha tenido buena aceptación. Y evidentemente en nuestro país también, nuestro querido México también, por aquí nos anda. Oye, maestra, pues qué gusto es conocer su trayectoria. Eso de que usted sea tan multidiversa en todos los ámbitos del arte y que usted quiera generar una cohesión en estos ámbitos del arte, en la danza, en la corporalidad, la música, incluso la parte física con la ingeniería que usted tiene y dar clases de acústica, poesía, o sea, de verdad, su obra, la riqueza que tiene su obra, pues digamos que es una riqueza única y me da mucho gusto que pueda acompañarnos aquí a nosotros. Y déjeme preguntarle, maestra, usted teniendo esta trayectoria tan diversa, que empezó como una ingeniería y luego pasó a la parte de música, composición, arte contemporáneo y sociedad, la gestión y todas estas cuestiones, ¿cómo ha sido su experiencia en su carrera personal siendo una compositora, una artista, una mujer mexicana, aquí en México? Bueno, ha sido muy interesante, ha sido muy intensa.
en periodos muy intensivos. Déjame y te cuento que como traía yo la experiencia de la ingeniería en un ámbito varonil, básicamente varonil por la línea que yo hacía, era evaluación y administración de proyectos industriales, llegar al mundo de la música como compositora básicamente y encontrarme con la poco conocimiento, difusión de la música de compositoras, fue un camino muy, muy interesante, ¿no? Creo yo que como en todo siempre hay retos y eso nos van fortaleciendo, ¿no? Y yo soy una persona de retos. Me gusta mucho abrir ventanas y me gusta mucho compartir. Entonces, como compositora, he tenido la fortuna de toparme con la gente indicada. Y me refiero tanto a las personas o a los sistemas que no han permitido mi entrada, como a las personas o sistemas que han permitido mi acceso, ¿no? Y digo permitido porque no siempre es la factura de tu obra la que te puede poner en un lugar. Siempre hay otros asuntos, ¿no? De primera instancia que te mueven o te retardan un poco un proceso, ¿no? Pero yo he sido, me considero muy afortunada, Armando, porque una vez que encuentras el caminito, puedes ir aprendiendo. Yo he aprendido mucho de muchas personas, ¿no? Incluso sin que ellas se den cuenta, esas personas se den cuenta. Creo que en síntesis lo que yo te puedo decir es que el aprendizaje más significativo que yo he tenido a lo largo de estos años es la importancia del trabajo colaborativo. Sobre todo como compositor, porque si tú no tienes un intérprete, pues no tienes presencia, ¿no? De pronto tú puedes ser el intérprete, en mi caso, ¿no? La música para guitarra. Pero también he hecho música para orquesta, para orquestas de guitarras, para ensambles, cuarteto de cuerdas, en fin. Y yo no podría estar proyectada sin la colaboración de un equipo atrás, ¿no? De colegas, intérpretes interesados en el material y proyectos, ¿no? Creo que he sido, insisto, muy afortunada, ¿no? Y de pronto, sabes, Armando, no te das cuenta por dónde, pero siempre surgen ventanitas que tú no tenías previstas. Uno siempre está, ¿no? Insistiendo, proponiendo, armando proyectos, invitando gente. Me gusta mucho la gestión cultural, como les decía hace rato, entonces la gestión cultural que hago ahora no siempre es para mí, me gusta hacerla para terceros, porque como yo sí tuve, en mis trayectorias sí tuve estas ventanas o estos momentos de no pasas, y me di cuenta que no siempre hay que quedarse, o que nunca hay que quedarse con el no pasas. Lo que hago es abrir espacios para terceros, ¿no? Con la experiencia que yo tuve y que he ido acumulando, pues creo que ese es como uno de mis placeres más grandes en esta vida, es eso, compartir, ¿no? Entonces, regresando un poco a tu pregunta original de cómo ha sido mi trayectoria, bueno, ha sido así, muy, muy enriquecedora y sobre todo muy satisfactoria, porque te decía, ¿no? De pronto uno trae proyectos para el siguiente año o para el siguiente periodo, pienso hacer esto y esto y esto, y voy a invitar a X y a Y equipo de trabajo, y de pronto surgen otras cosas, ¿no? Y surgen cosas muy, muy, muy padres, muy bonitas, ¿no? Y que no te esperabas. Y eso también te da unas satisfacciones inmensas, porque no estaban en tus planes y surgieron, ¿no? Entonces, esa sería mi síntesis. Podría decirte que estoy muy contenta de que hay movimientos mexicanos como el de Mujeres en el Arte que fundó la doctora Leticia Armijo, que le ha dado cabida a la multidisciplina, ¿no? Y ha proyectado a muchas mujeres en el arte de modo nacional e internacional, que si bien no todo el mundo ha salido físicamente al extranjero, el nivel de las actividades internacionales que se organizan, pues es muy alto, ¿no? Y eso te pone en
en una cuestión pública, en una cuestión que hace visible, y de ahí pueden surgir más cosas. En algún momento, si me permitieras dejar como algún consejo, que no me lo están pidiendo, pero dejar algún tip para quien sea, hombre o mujer, es las relaciones humanas. Creo yo que para eso venimos a este mundo, ¿no? Para convivir. Entonces, a las cuestiones más importantes y los avances surgen de la calidad de las relaciones humanas que tú generes con los demás, ¿no? Entonces, insisto, me considero muy afortunada, he estado en plataformas por demás interesantes y en plataformas internas dentro de mi facultad también, sobre todo empujando a las nuevas generaciones, Armando. Eso creo que también es un ámbito tremendamente básico, ético y sobre todo vocacional, ¿no? Como docente y como artista necesitas estar con los ojos abiertos para impulsar a las nuevas generaciones. Nos hablaba al respecto, al inicio de la entrevista, nos hablaba al respecto de cómo los artistas, usted invita a los artistas a salirse de esta zona de confort y que usted es una persona de retos y ahorita como usted nos está dando esta síntesis de su experiencia, ha tenido, como usted dice, ha tenido una fortuna muy grande, pero esa fortuna también viene con las altas y las bajas. Usted, como nos dice, o sea, las cosas bajas, las cosas malas también, bueno, las cosas desafortunadas, digámoslo así, también nos dan una enseñanza. Usted nos habla de aprendizaje, nos habla de compartir. ¿Cómo considera que usted, que es esta, porque como le comento, nos habla usted de que los artistas deben de salirse de esta zona de confort? ¿Cuál cree usted que es esta zona de confort del artista? Además, porque nos lo habla de la parte de plantearse el escenario, de cómo la parte física tiene que también formar una adición a la parte interpretativa del ejecutante. Pero ¿usted cree que existe esta zona de confort también en la parte de la música que se ejecuta? Sin duda, sí. Sí, mira, la parte física, que fue como el eje que me detonó todo este trabajo que he hecho en casi 15 años con esta línea, es el asunto de que en lo visual, cuando un músico se pone en un escenario, se convierte en artista escénico. Y tú vas a ver a un músico y siempre buscas un lugar donde puedas ver cómo está tocando. Eso habla de la importancia y del peso de lo visual. Entonces, en mí surgió la inquietud después de observar durante mucho tiempo en festivales, en conciertos, a muchos intérpretes jóvenes o ya gente profesional, en donde el mensaje sonoro era incongruente con el mensaje corporal, ¿no? El carácter de la temática de la propuesta musical iba como en incongruencia con el asunto tremendamente estático, ¿no? De la parte corporal. De ahí nació esa inquietud. El otro sentido es ir haciendo, insisto, equipo de trabajo, porque es muy respetable que alguien prefiera continuar con esto porque así se le enseñó, o alguien que acepte hacer algún cambio, ¿no? Entonces, en el sentido de hacer equipos de trabajo, pues tú vas aprendiendo con quién puedes trabajar, qué propuestas, con quiénes puedes decir, oye, estoy pidiendo esto en esta obra, ¿no? Por ejemplo, escribí una obra ahora ya es maestro de guitarra, pero en aquel entonces era un estudiante, Carlos Lucio. Él tuvo una movilidad académica a Colombia y me solicitó que le escribiera algo para que estrenara. Yo en aquel entonces estudiaba la maestría en arte y justo la temática era la visibilidad del cuerpo, ¿no? Desde muchos ámbitos, pero lo que yo hice en ese momento, como tenía una carga de trabajo fuerte, pero sí quería escribir algo para este chico, mi primer recurso fue hacer poesía de lo que estaba yo pensando. Entonces escribí una poesía que se llama Retazos de alma y piel. Y escribí la poesía, así como salió, porque estaba en ese momento haciendo un ensayo para la maestría, pero no quería dejar el tema, ¿no? Cuando ya tuve tiempo de sentarme a componer, lo hice basada en ese asunto del alma y de la piel, ¿no?
y lleva implícitas algunos... todavía no hay un asunto de exigencia corporal explícita, ¿no? Pero ya está implícito esa necesidad de introspección, de que una cosa es tu alma, que es algo etéreo, que no lleva al asatí, no lleva barras de compás, en un ad libitum que te deja todo el espacio para que hagas el momento tuyo, a una parte de la piel que es tremendamente física, palpable, rítmica, sensual. ¿Sí me explico? Entonces, son como invitaciones sutiles para que el intérprete realmente se apropie de eso y haga su propia propuesta, ¿no? Y la segunda obra para este mismo guitarrista se llama Rumores o de la no distancia, y ahí la obra dice: obra para guitarrista y voz de guitarrista. Entonces, en la primera obra, la nota al pie de la obra dice: léase primero la poesía, y la tiene que leer el guitarrista, la de Retazos de Alma y Piel. Forma parte de la obra. Primero tiene que leer o declamar, si así quiere, ¿no? Pero no que se le dé a un maestro de ceremonias y que la lea, no. Tú, intérprete, ya tienes que instalarte, ¿no? Desde que estás leyendo la poesía, instalarte. Te estoy dando los recursos para que te metas en la dinámica interpretativa. Y en la segunda obra tiene que trabajar con la voz. No hay palabras, solo son fonemas, asuntos básicos del uso de la voz. Puede ejecutarse, está en un registro que puede ejecutarla un hombre o una mujer, sea soprano, o sea, no importa la tesitura que tú seas, pero es importante que tu voz acompañe a lo que está proponiendo la guitarra, ¿no? Entonces, al inicio y al final solo dice una frase, ¿no? Rumores, solo rumores, es lo que escribo de cuando en cuando, ¿no? Entonces, son propuestas que ya llevan un asunto intrínseco, multidisciplinario, ¿no? Y te estoy hablando de esto que podrías decir que es sencillo, pero me he topado con intérpretes que tienen que hacer truco para poder entonar lo que se les está solicitando como músicos, ¿no? De pronto te dicen: es que no soy cantante, por eso soy instrumentista. Bueno, eres músico, debieras cantar y ser entonado, ¿no? No de ópera, ¿verdad? Ni de canto, pero por decirte algo, ¿no? O tengo otra obra que se hizo en la Sala Ponce, en Palacio de Bellas Artes, que escribí y se estrenó en Chile, pero aquí en México la trajimos a la Ponce, para sexteto vocal femenino, a capela y director. Así dicen los títulos, porque el director no dirige nada más. El director tiene que decir textos, moverse en el escenario. Estoy retirando a las cantantes de estar estáticas atrás de un atril. Tienen que formar ciertas figuras, hay espacios de libertad donde pueden usar el fonema que quieran, o sea, una serie de cuestiones. Y los textos, ahí sí hay textos míos, todo lo escribí yo, entonces es como una propuesta muy orgánica, y así lo sintieron las maestras que lo interpretaron, ¿no? Y es padre, es muy padre encontrarte con gente que va aceptando tus locuras. Es muy interesante, ¿no? Pues claro, pues, como usted lo comenta, o sea, es salirse de la zona de confort, en este caso pues el intérprete, porque pues usted lo pone a hacer algo que nunca es como, en la escuela no te ponen a estudiar, toca Bach y canta la cantata al mismo tiempo, pues no, o sea, son cosas muy nuevas, pero que generan un aprendizaje muy fuerte y generan una conexión con la audiencia muy diferente. Como usted lo comenta, conexión con la audiencia y conexión con, o sea, prácticamente está haciendo música de cámara con el humano y el instrumento. Y eso es muy, muy interesante, maestra. Oiga, y le voy hablando de su obra y hablando de cómo ha habido este apoyo que usted comenta de varias instituciones, tanto para la parte de la mujer como para la parte de la compositora, y también pues para la entidad de la composición y del instrumentista en general aquí en México. Yo le quisiera decir una oración, y en base a esta oración me gustaría que usted me elaborara dependiendo de lo que usted considere. Entonces ahí le va. Músicos mexicanos tocando obras de compositores mexicanos. Pues suena fantástico. Suena fantástico porque
hablando de lo ecléctica que soy y de mi vocación docente, desde la escuela, desde la enseñanza, tanto de instrumentista como de compositor, yo he fomentado que las obras de mis estudiantes de composición sean interpretadas por sus compañeros instrumentistas. Se hacen algunas licenciaturas en música en algunas partes del país, ¿no? Porque esa es la generación de compañía que van a tener esos compañeros de composición. Siempre están esperando que el consagrado les estrene las obras y es un honor, ¿no? Es un privilegio. Pero no quiere decir que solamente te valide, necesites para estar presente que te valide un consagrado. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? O que los intérpretes, claro que hay que estudiar Bach y claro que sí, es obligado. Pero tienes que voltear a ver el talento que tienes junto como compañero para tu futura vida profesional, ¿no? Entonces, esa frase que me has dicho me parece importantísima porque insisto en este contacto, ahorita que estamos en la cuestión de la contingencia y que de las cosas que más extrañan son el contacto físico con las personas, podemos seguir a través de trabajos colaborativos apoyando que estos intérpretes mexicanos hagan música de músicos mexicanos, que sean embajadores de sus compañeros, de sus colegas, ¿no? Del país. De pronto me hiciste pensar en la historia, por ejemplo, de la minería o de la historia de nuestro México, donde se tenían de la época de la revolución. ¿No? Tenemos historiadores ingleses mucho más metidos y comprometidos con rascarle a nuestra historia que los propios mexicanos, ¿no? Por hacer como una similitud en áreas distintas, ¿no? Entonces, me parece la idea fantástica y creo que cada vez hay más interés. Tenemos que seguir trabajando en eso. Por eso a mí este proyecto que tú estás llevando me parece muy interesante, ¿no? Porque está generando relaciones humanas, está proyectando material de compositores contemporáneos, no por el género, sino porque aún están vivos, estamos vivos, y que tengas el gusto de trabajar con el intérprete. Esa es otra cosa que yo he visto muy padre entre mis alumnos. Hago proyectos con maestros de otras instituciones y me lo han dicho tal cual, obras para piano a cuatro manos, decían, es que es la primera vez en toda nuestra vida que trabajamos con compositores vivos, porque siempre estás recuperando obras de gente que ya, obras famosas o no famosas, pero de gente que ya no vive, ¿no? Y darle difusión y tener el contacto con el compositor, y que el compositor tenga oportunidad de dialogar con su intérprete y abrirse a sugerencias, ¿no? Sobre todo cuando te estás formando, en el caso de los estudios de la composición, te estás formando, qué mejor que estar coachado, evidentemente por un compositor, pero que tengas de viva voz un instrumentista. Oye, ¿qué es lo que querías decir? Ah, pues quería decir esto ahora. Ah, ¿qué te parece mejor esto? ¿No? Y eso también va generando un equilibrio entre lo que tú tienes en la cabeza y el cómo lo puedes decir de una manera más dúctil, ¿no? Entonces, regresando a tu frase, me parece extraordinaria y me parece que eso es abrir una no una ventana, una puerta muy grande para dar a luz, ¿no? Como te decía hace un rato, un compositor sin un instrumentista pues sigue en el silencio. Y el instrumentista también, o sea, un instrumentista sin el compositor pues no es nadie, ¿no? Aún él mismo tendría que ser su propio compositor para poder proyectarse, decir algo, ¿no? Entonces, hablando de la zona de confort, pues la zona de confort también podría ser, mi objetivo es tocar X y Y piezas clásicas. Sí, hazlo, porque te va a dejar un aprendizaje tremendo, pero también abre tu panorama, ¿no? De estéticas. Sobre todo eso cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Que acepten estéticas diferentes. Estamos a 100 años de Schoenberg y
siguen renuentes a dejar el centro tonal, ¿no? Me quedo pensando mucho en lo que usted nos comenta. Es cierto. Tenemos que, desde un inicio de la conversación, usted nos ha hablado sobre la colaboración, sobre la riqueza que tiene tener un contacto con lo presente, estar con lo presente. Claro, sacarle riqueza a lo que ya existió, o sea, no hay que estar peleados con el conocimiento, pero darnos cuenta que tenemos conocimiento. Y eso se me hace, o sea, que tenemos un conocimiento vivo aquí. La gente tiene de viva voz, uno puede, y más con las redes sociales, con todas las cuestiones del internet, gracias a eso tenemos la oportunidad de contactar gente que nunca pudiéramos haber imaginado, y eso nos ayuda mucho. Oiga, maestra, y para, digamos, envolver todo esto que ya usted, este presente tan bonito que nos deja con sus palabras, ¿qué considera usted de todas las cosas que obviamente hay muchas cosas que se pudieran cambiar en el ámbito del arte aquí en México? ¿Qué considera, digamos, alguna de las cosas que pudiéramos cambiar y cuál considera que fueran los pasos para iniciar ese cambio? Bueno, creo que la pregunta es amplia porque decir arte puedes hablar desde la gestión cultural, puedes hablar desde la creación, puedes hablar desde la difusión, o sea, hay muchos ámbitos, ¿no? Entonces, se requiere, pienso yo, y sobre todo esta contingencia si bien nos ha abierto puertas, o le ha abierto puertas a mucha gente que por el uso de tecnologías ha podido proyectarse, se ha dado el fenómeno de la gratuidad, sobre todo en el asunto de lo musical, que fue la disciplina artística que más proyección y presencia ha tenido en esta contingencia, ¿no? Y no fue una contingencia de un mes, ya llevamos varios meses en todo el mundo y está generando un hábito de consumo de gratuidad. Está la parte emocional de estoy compartiendo mi trabajo, está la parte que sabemos de aquí en nuestro país, que sabemos que hay, por ejemplo, a nivel orquesta o artistas, hablo desde la música porque, insisto, es la disciplina que más proyección virtual ha tenido, y eso nos va a marcar para cuando volvamos a nuestra vida presencial, ¿no? Creo que necesitamos educar a los artistas y al público de que un artista come igual que un abogado, que un arquitecto, que una enfermera, que un científico. Estamos mal acostumbrados a pedirlo todo gratis. De pronto podrían decir, yo pago mis impuestos, así que el Estado pues, debería darme gratis los eventos, ¿no? El Estado tiene que repartir en diversas partidas sus ingresos o sus recursos, pero es muy sabido, y sobre todo se hizo más evidente ahora en esta contingencia, que hubo otros países que destinaron millones de euros para el arte a raíz de la contingencia. Y hablo para hacer arte y para todo lo que hay alrededor de las personas que trabajan, ¿no? Para hacer arte. Y en nuestro país, pues ya sabemos que cuando hay que hacer recorte es a la educación. Ya no. Entonces, creo yo que debemos ir educando a las nuevas generaciones a que valoren su trabajo y le pongan un precio. Te lo puedo decir desde mi conocimiento de la docencia, en las varias áreas que te comento que yo colaboro, lo he visto, fíjate, a la gente que hace teatro, se le enseña desde el primer semestre que tiene que cobrar lo que tú me digas, pero porque de allí va a salir para el vestuario, para la escenografía, para pagarle al que mueva las cámaras, las luces, ¿no? Y a los músicos, y te lo digo como compositora, a veces te dicen, bueno, te doy un chance de que estrenes, así me decían. O sea, tu pago es que te doy el foro para que presentes tu obra.
Y me tocó que si alguien estrenaba mi obra, a ese alguien sí se le pagaba. Entonces creo que hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio en ello. Tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? Yo lo hice ya con la última generación de los alumnos de composición. Está ese asunto y está el asunto de la conciencia del registro de derechos de autor. Tú no puedes subir en Canadá un video de concierto si no tienes los derechos para subir el video de quien está tocando o de las obras de quien está tocando. A mí me tocó cuando fui a Serbia, me pidieron que hiciera un dueto con mi anfitrión, el maestro Uros Dokshinovic, y me dice, mándame las partituras. Se me hizo muy fácil mandarlas en PDF. Me dijo, no, necesito unas partituras donde venga el ISBN, los derechos de autor. Si a mí me encuentran haciendo música de una partitura que no trae derechos de autor, me multan, ¿no? Y te lo digo, pues tú eres músico y vivimos y ahora que está todo en redes, ¿no? Vivimos de las fotocopias, del bájala gratuita, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces creo que hay que trabajar mucho. Tu pregunta creo que abarca muchas áreas, que sería muy interesante que cada área, de pronto se me ocurren estas 3 grandes áreas, que es la gestión cultural, que involucra todo el asunto de cómo coordino, de dónde obtengo recursos, las políticas culturales, todo esto, ¿no? Está la parte de la creación, ¿no? Que te instruyan y te forman desde más allá de las técnicas de la creación, de la disciplina que tú me digas, que te formen también en el asunto de cómo proteger tu obra y cómo darle difusión a tu obra y que lleves gestión cultural, cómo ser autogestor. Acá en nuestra facultad ya en todas las áreas estamos dando gestión cultural como materia curricular en la licenciatura, porque hay mucho talento, terminan la licenciatura y hay mucho suicidio psicológico de que salgo y no encuentro trabajo, o tengo que trabajar de otra cosa de lo que no estudié. Pues es mucho que no sabes proyectar ni vender tu trabajo, ¿no? Te formaron como un artista en la bohemia de que eres especial, intocable. ¿Sí me explico? Eres un profesionista como cualquier otro, con ciertas ventajas como cualquier otra profesión, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Y en el área de la interpretación hay que trabajar en el respeto, en el caso de la música, en el respeto de cómo abordar y comprometerte con las obras que estás haciendo. Porque te pueden estar pagando, que al final del día pues hay que comer, ¿verdad? Pero también hay que tener compromiso, ética, gusto por lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tú me preguntabas muy al principio qué podría yo decir de mi carrera. Creo que soy muy afortunada de poder estar haciendo lo que me gusta hacer y que me paguen, además, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios que tenemos que hacer son esas 3 áreas y sobre todo, esto último que acabo de decir, ¿no? Que no se te olvide que lo que estás haciendo es lo que más te gusta en esta vida, ¿no? Porque eso te va a dar la fuerza para que en esas bajas de las que tú hablabas hace rato sean como el motorcito de, bueno, me atoré un ratito, me pusieron el pie o no se dio como yo esperaba, pero bueno, ¿qué alternativas tengo, ¿no? Puedo voltear y a quién puedo recurrir, en fin. Creo que hay que hacer un trabajo muy, muy integral. Yo insisto mucho, Armando, y perdón que lo haga, en las nuevas generaciones. Por eso también me gusta la docencia, porque las generaciones que ya están funcionando ahora como artistas consagrados ya se formaron. Va a ser muy difícil cambiar sus estructuras, ¿no? Pero el cambio lo podemos hacer desde los que se están formando, desde quienes escogieron ser artistas como modo de vida, como un modus vivendi, ¿no? Entonces, esa sería mi propuesta. Oiga, maestra, pues sí, tenía yo razón. Cerramos o sea, envolvimos muy bonito este regalo que usted nos dio. Esta última enseñanza que nos da
respecto a todos estos aspectos que el artista debe de considerar, que como ser humano debe considerar, como profesionista se debe de considerar. De verdad, no me queda más que agradecerle por esto que nos da, darle las gracias tanto por su obra, por su labor como docente, por su labor como gestora, por su labor como compositora, como poeta, como todo lo que usted hace, ¿no? Todo lo que se me acaban los dedos de las manos para contar todas las cosas, y por este tiempo que nos da con esta enseñanza tan bonita, que es algo nuclear que todos nos tenemos que tener. Invariablemente, yo creo que invariablemente del ámbito del arte, estamos hablando ahorita de la música, pero pues aplica en todo, ¿no? Aplica en todo lo que usted nos comenta, y también fuera de un entorno musical a un entorno social también aplica. Todas las que usted nos dice, salir de zona de confort, aprender, compartir, trabajar unidos, tener una cohesión en la sociedad, todo aplica. Entonces, muchas gracias, maestra, de verdad, por su tiempo y por este bonito rato que nos ha dedicado antes de que podamos escuchar su obra. Armando, pues yo estoy muy agradecida por tu invitación, muy entusiasmada con este proyecto, y te felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos a escuchar su obra. Entonces, maestra.